I don't know, is he known in Spain? Richard Dawkins is a biologist, evolutionary biologist, and he's written a book on atheism which became a bestseller. And the other one is the British-American journalist called Christopher Hitchens. Okay, they both. Dawkins quotes me a lot, and Hitchens thanks me a lot in the acknowledgements. Occasionally they embarrass me in some ways because I feel uneasy the line they take, so I don't feel at ease with any of these. Thank you. Dile que se ponga el aparatillo, porque no se lo... Unos considerando. Sí. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Y empiezo yo porque me gustaría mucho que haga lo que tenemos aquí y es el último día que va a hablar, aunque va a estar unos días con nosotros. El señor Vargas se considera a sí mismo un humanista secular. Me gustaría, si fuera tan amable, explicarnos qué quiere decir esto y si piensa que esto puede ser un lugar de encuentro entre personas que creen y no creen. Un lugar de encuentro entre creyentes y no creyentes que comparten valores. Yes, exactly, yes. Yes, no, I agree. I don't know if there is a particular question there, but as a general statement, I agree with this meeting point. I think it's a question of priorities as well, and we should look at the common danger and then act accordingly. So we can work with believers, indeed. I don't think that's necessarily an issue. ¿Quién ha pedido palabra? ¿Tú has pedido palabra antes? Sí. Vale. Bueno, la pregunta la dirigida a cualquiera de los tres. Últimamente hemos tenido un aumento de población, como ya he comentado esta mañana, de población musulmana, y en estos 2 últimos años, sobre todo, aunque ya venía de más atrás, ha empezado a abrirse la veda, por utilizar una expresión coloquial, en el tema de las mezquitas, es decir, se han empezado a construir muchas mezquitas, lo que representa no tanto un salto cuantitativo, sino un salto cualitativo en la población musulmana. Y quería un poco abrir este tema a ver qué posibles consecuencias podría tener en el comportamiento, en la actitud o en la propia integración, aunque sea una palabra que no me guste, de esta parte de la población en lo que es la sociedad española. Hombre, yo creo que lo que está claro, y todo el mundo tenemos que entenderlo así, es que el mundo ha cambiado nuestras vidas de modo definitivo. Entonces, lo que eran países muy homogéneos en términos religiosos y culturales como España, pues de repente en poquísimos años, por cierto, y a una velocidad vertiginosa, pues ha aparecido, por ejemplo, una gran comunidad musulmana. Entonces, justamente por eso insistía yo antes tanto en la importancia de laicitar el Estado, porque la única manera que hay de garantizar que los musulmanes tengan derecho a tener su vida comunitaria libremente, pues en la que yo no tengo el menor reparo, pero que a la vez no tengan la pretensión de arrogarse excepciones legislativas, un trato distinto en el sentido de privilegio, ¿no? Privilegios que en el sentido etimológico, que es ley privada, ¿no? La ley para nosotros es que el Estado esté preparado para eso, el Estado es la sociedad, claro. Los ciudadanos entiendan que hay musulmanes y los va a haber. En Francia, por ejemplo, pues hay 4 millones de musulmanes que yo sepa no han creado un problema especial para Francia en concreto, ¿no? Y por tanto es perfectamente posible que existan pues diferentes comunidades religiosas. Lo que está claro es que lo que tiene que quedar claro para las comunidades religiosas es que el Estado no tiene la responsabilidad ni la obligación, sino exactamente lo contrario,
de conservar su homogeneidad o de preservar su cohesión. Al revés, es que justamente la gran diferencia entre un Estado laico y otro que no lo es que aquellos musulmanes que quieren dejar de serlo, exactamente igual que los católicos que han querido dejar de serlo, se les va a garantizar que puedan dejar de serlo. Y la presión que hay va a la dirección contraria. No, ustedes lo que tienen que hacer es permitirnos a nosotros que los miembros de la comunidad sigan siendo la comunidad. Pues no. Es decir, estaríamos lo mismo que hablaba antes respecto al nacionalismo, es decir, la pretensión de que haya tratos diferentes y comunidades distintas. Y me parece, y al menos nadie ha dicho otra cosa, que la única manera que hay de garantizar esto decentemente, es decir, sin opresión, sin leyes opresivas para nadie y de una manera que respete la convivencia, es que el Estado sea más adulto. Digo además porque tener en cuenta que también hay una presión por parte del cristianismo, aunque creo que se ha cambiado bastante, pero desde luego el actual Papa es muy combativo en ese sentido, es decir, la manera que tiene Europa de defender sus valores es recristianizarse, santo Dios. Todo lo contrario, la única manera que tenemos de preservar esos valores es justamente con mayor felicidad. Me parece que esto es así. Mi pregunta, si me permites, mi pregunta no iba en ese sentido. Espera, que no te la traductora no te pilla. Me permite, mi pregunta no iba en ese sentido, sino el cambio cualitativo de tener una estructura religiosa a partir de ahora al no tenerla, que era la situación anterior. Si eso va a cambiar algo. No, es que no sé muy bien lo que entiende por estructura religiosa, no entiendo qué es una estructura religiosa. Pues Antes no tenía unas mezquitas, unos imanes, bueno, una dirección que antes era un piso viejo donde iban 4 y no cabían más, donde no había imanes porque no había, etcétera, ¿no? Quieran tener mezquitas y solo faltaba, ¿no? O sea, que las tengan a lo mejor es que puedan tenerlas, porque no pueden pedirles a los demás que se las paguemos, por ejemplo. Ahí está la cuestión. O lo que no pueden pedir, y ya estamos esa frente es abierta en España, lo que no se puede pedir es que como existe la educación religiosa en los planes escolares y hay el PSOE que sea sus arranques de anticlericalismo patético de vez en cuando, no quieren entrar jamás, pues entonces, aprovechando el principio de igualdad, pues también que haya clases de religión musulmana con imanes, wahabitas o de cualquier otra tendencia salafistas o lo que sea, y encima nos pagamos los demás. Eso no puede ser. Pero por eso tenemos que tener tan claro la importancia de la laicidad y que en el currículum escolar no puede haber clases de religión. Es que es por eso, no se trata de decir los católicos y los musulmanes, no, se trata de decir, mire usted, el que quiere instrucción religiosa, muy bien, fuera del horario escolar y en los centros adecuados. Si lo que quieren son facilidades, pues daremos facilidades, pero separemos claramente educación de instrucción religiosa, son cosas distintas. ¿Cómo te llamas? Sergio. Bueno, esta pregunta va a ser sobre... Ah, sí, quería decir algo. Okay. Sorry, I won't be long. I've already taken too much of your time. Trouble is, certainly in Great Britain, there is a lot of confusion about how to handle the growing number of Muslims. Muslims have more children. They're British citizens, are often of Indo-Pakistani origin. But in a democracy, of course, we cannot limit the number of children they have, and we should do the best to integrate them. And there, Britain is following a disastrous policy, in my view, of funding religious schools. The state funding of religious schools, which is a disastrous idea, but it's been in place, and now the Muslims are demanding the same treatment. So I mean, they're perfectly right. If you were to fund Catholic schools, Protestant schools, and so on, why shouldn't they have state money as well? This has been totally divisive. I think it's very dangerous. But I don't see how they're going to get out of it now, because both the previous Labour leader and the present one, they have brought religion back into political discourse, and they want to prove themselves even more religious than the previous leaders. So they have actually backed religious schools, which I find a disastrous idea. Sergio.
Está proyectado sobre todo para el profesor Martínez, pero vamos, puede opinar cualquiera de los tres. Lo referente ha hablado sobre la sustitución del nacionalismo como una religión, digamos, en un estado en el que se intenta cambiar lo que es la religión como un ámbito moral o espiritual por algo más nacionalista como Estado. La pregunta a los posibles casos que se diesen una simbiosis entre un nacionalismo y una religión exacerbada, como podría ser en un principio los conflictos bélicos en Cachemira o Chechenia. ¿Qué solución